2 días después salió de allí Jesús y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeríais. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra que Jesús le dio, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una mañana más a estos devocionales que ya se han convertido, ¿verdad?, en algo tan habitual, en algo tan normal. Y de verdad que felicito a tantos y a tantos hermanos que me escriben, que me dicen que se levantan de madrugada, porque sé que en muchos países en este momento es muy tarde y todavía algunos están todavía durmiendo, pero otros se levantan y ponen el despertador para poder escuchar estas palabras y comenzar, como ustedes dicen, el día con el Señor. Bueno, gloria a Dios y que el Señor les bendiga. Dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Ayer hablábamos acerca de la primera señal o milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, convertir el agua en vino. Una situación que nada ni nadie la podía cambiar ni mejorar, pero allí estaba el Señor Jesucristo, el experto en cambiar situaciones difíciles. Hace lo imposible en posible, en realidad. Hoy vamos a analizar la segunda señal o milagro que el Señor Jesucristo hace. En esta ocasión, en una ciudad que la conocemos con el nombre de Capernaum. Cafer significa en hebreo pueblo, Nahum es el profeta Nahum, era la ciudad del profeta Nahum. Bien, un hombre tiene un problema familiar. Su hijo está a punto de morir. ¿A quién recurre? Al Maestro, al Señor Jesucristo. Le ruega, le pide que por favor vaya a su casa y ore por su hijo. No fue necesario. El Señor le dijo: ve, que tu hijo vive, tu hijo está sano. El hombre creyó en la palabra del Señor Jesucristo. Cuando se dirige a su casa, le dan testimonio de que a la misma hora en la que él estuvo hablando con el Señor Jesucristo y el Señor le dijo: ve, tu hijo vive, en ese mismo momento la fiebre, el problema, la enfermedad, la situación complicada en la vida de su hijo desapareció. Y dice que él creyó junto con toda su casa. Y Juan firma diciendo al final de esta historia: esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea, es decir, del sur al norte, a Galilea. Hay varias cosas que quisiera destacar de esta historia en esta mañana. Primero, cómo este hombre recurre al Señor Jesús. En un momento de desesperación, cuando los médicos, cuando la religión, cuando nada ni nadie puede solucionar el problema, él recurre al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho en momentos difíciles, en momentos en los cuales estaban desesperados, clamaron al Señor y se cumplió lo que dice la profecía, la promesa de Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos al Señor, desde la angustia invoqué al Eterno, dice el Salmo 108, y el Eterno me respondió. Mis queridos hermanos, qué interesante, Salmo 118, qué interesante, qué precioso es cuando una persona tiene claro que a quien hay que clamar, a quien hay que pedir auxilio, socorro y ayuda, es al Señor.
No recurran a los hombres, no recurran a santeros, a paleros, a personas que intentan aprovecharse de su situación desesperada para obtener una ganancia a cambio. Recurran, clamen, vayan siempre al Señor Jesucristo. Él tiene misericordia, poder y autoridad más que suficiente para poder solucionar tu problema económico, familiar, físico o de la índole que sea. Segunda cosa que me llama la atención. Él no sintió nada, él no vio nada, simplemente recibió una orden. Ve que en este momento tu hijo está sano. Él se fió de la palabra del Señor y fue en obediencia, y cuando llegó a la casa, efectivamente la palabra de sanidad, el milagro se había producido sin la necesidad de que presencialmente el Señor Jesucristo estuviera. Si ayer vimos que el Señor es el Señor de la calidad, hoy vemos que es el Señor del espacio. Es decir, nada lo limita. Hoy podemos orar, en este momento podemos orar por personas que no están aquí físicamente a nuestro alrededor, por países, por naciones, por familias, por pastores, por situaciones. Y no importa que no estemos juntos en un momento determinado todos, porque el Señor, que conoce todos los corazones y no tiene ningún tipo de limitación, el Señor puede actuar a pesar de la distancia. Otra cosa que me llama muchísimo la atención, que el hijo no pidió nada. No sabemos la edad que tenía este joven. Tal vez era un joven, un adolescente, da igual. Lo importante es que otra persona, en este caso su padre, su fe la puso en el Señor, y el Señor actuó en la vida de su hijo. Quiero animar a todas las madres y padres que me ven y me escuchan en este momento. Tal vez ustedes tienen hijos que necesitan desesperadamente un cambio, un milagro en su vida. Hijos que a lo mejor, lamentablemente, se metieron en la droga o en la delincuencia, en alguna pandilla. Ustedes pueden como padres orar, clamar, interceder al Señor para que cambie, transforme la vida de vuestros hijos. Y muchas veces lo hemos visto. Probablemente yo y otras muchas personas seamos el resultado de la oración de muchas personas que sin saberlo, o tal vez sí, oraron por nosotros cuando estábamos perdidos en el mundo, sin Cristo, sin esperanza, sin salvación. Y el Señor respondió a esas oraciones. Así que sigan clamando por sus hijos. Reclamen, pídanle al Señor sus familias, que puedan convertirse familias enteras. No hay nada más hermoso que ver cómo el padre, la madre, los hijos, todos están honrando y sirviendo al Señor de alguna manera u otra. Y finalmente hay algo que también me llama mucho la atención de esta historia, y es ver la misericordia del Señor. No sabemos nada de este hombre. Sabemos, como dice aquí, que era una persona importante, que era una persona que trabajaba para el rey, pero no sabemos ni cómo se llamaba, no sabemos si era una persona religiosa o no, pero vemos que toda persona que clama con fe en su angustia, en su desesperación, en su dolor al Señor, el Señor lo atiende. Así que yo quiero animarles a todos ustedes en este momento a que pongan su fe y su confianza en el Señor. No toques a 4 o 5 puertas a ver cuál es la que se abre. No, céntrate. Ve solamente a la presencia de Dios. Dios no necesita compartir su gloria con nadie. De hecho, no la comparte con nadie. Fíense del Señor. Aprendan a clamar a Él, a poner sus peticiones y necesidades delante de la presencia de Dios. Y Él, que te conoce, Él que sabe perfectamente lo que te conviene y lo que no te conviene, Él actuará poderosamente en su momento, como Él sabe hacerlo mejor que nadie. Yo quiero en esta mañana que oremos, porque hay muchísimas necesidades, hay muchas peticiones, hay países, como por ejemplo sigue estando Estados Unidos, que necesita una intervención poderosa y urgente de parte de Dios, Honduras y otros muchos países. Nos acordamos de todas las naciones de la tierra, que en este momento podemos clamar por ellas. Y el Señor, que lo ve todo, que lo conoce todo y que lo sabe y lo puede todo, puede actuar milagrosamente, produciendo cambios y haciendo auténticos milagros. Cuando el hombre dice, ya no sé qué hacer, Dios puede intervenir y cambiar las circunstancias. Cuando una familia parece que ya no tiene ningún remedio, ninguna esperanza, cuando un hijo lleva ya tanto tiempo perdido en el mundo de la droga y de la delincuencia, podemos clamar a Dios y ver un milagro poderoso en su vida. Así que, mis queridos hermanos y amigos, vamos a unirnos en esta mañana, vamos a ir al Señor como hizo este hombre, y pidió al Señor un milagro y el Señor se lo concedió. Oremos con fe al Señor, porque la oración eficaz del justo
puede mucho. Oramos. Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios mío, en esta mañana, porque nos permites un día más empezar el día contigo, con tu bendición, con tu respaldo, con tu palabra. Tú sabes las necesidades que hay en cada país, en cada ciudad, en cada parte del mundo. Sabes cuántos millones y millones y millones de personas te necesitan urgentemente en sus vidas por distintas situaciones. Tú que lo sabes, tú que lo puedes, tú que lo conoces todo, yo te pido que extiendas tu mano en esta hora y comiences a hacer cambios poderosos, comiences a tocar familias enteras, comiences a hacer auténticos milagros, porque creemos en un Dios de milagro y pedimos que esos milagros que tú has hecho a lo largo de la historia vuelvan otra vez a producirse a favor de tu amada iglesia. Ponemos nuestra vida, nuestras necesidades, nuestras peticiones, clamamos a ti desde lo más profundo de nuestro ser y sabemos que tú vas a responder conforme a tu voluntad. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, ponemos nuestras cargas delante de ti y te damos gracias porque sabemos que tenemos un Dios poderoso que todo lo sabe y todo lo puede y tú vas a actuar por amor a tu nombre. Gracias por la fe que has puesto en nuestros corazones y te entregamos este día por completo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, les deseo un día repleto de la bendición del Señor. Si quieren, les adelanto que para mañana viernes vamos a estar meditando sobre otra señal del Señor Jesucristo. En esta ocasión se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, pero eso será para el día de mañana. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor nos acompañe a todos a lo largo de este día. Bendiciones.